El cuento de la serpiente verde de Johann Wolfgang von Goethe. ¿Qué has decidido? Sacrificarme antes de que me sacrifiquen, replicó la serpiente. Prométeme que no vas a dejar en tierra una sola piedra. El anciano se lo prometió y dijo después a la bella Azucena: posa tu mano izquierda sobre la serpiente y la derecha sobre tu amado. Azucena se arrodilló y tocó de ese modo a la serpiente y al cadáver. En ese instante, éste pareció retornar a la vida. Se agitó dentro del cesto e incluso se incorporó para sentarse. Azucena lo quiso abrazar, pero el viejo la retuvo. Así ayudó al mancebo a levantarse, sosteniéndolo cuando salía del cesto y del círculo. El joven estaba de pie, el canario revoloteaba en su hombro. Había de nuevo vida en ambos, pero el espíritu aún no había retornado. El apuesto mancebo tenía los ojos abiertos, pero no veía. Al menos parecía mirar todo sin interés alguno, y apenas se hubo moderado un tanto la admiración ante este fenómeno, se hizo notar la extraña manera en que se había transformado la serpiente. Su esbelto y hermoso cuerpo se había descompuesto en miles y miles de refulgentes piedras preciosas. La vieja, que al descuido quiso tomar su cesto, había tropezado con ellas y no se vio más la figura de la serpiente, tan solo un hermoso círculo de resplandecientes gemas quedó sobre la hierba. El anciano dio indicios de meterlas en el cesto, a lo cual su esposa tuvo que ayudarle. Ambos llevaron luego el cesto hacia la orilla, en un sitio elevado, y él arrojó toda la carga al río, no sin el disgusto de su mujer y de las demás doncellas, a quienes les hubiera gustado elegir algunas para sí. Las gemas, como resplandecientes y fulgurantes estrellas, nadaron entre el oleaje y no podía distinguirse si se perdían a lo lejos o se sumergían. «Señores míos», dijo el anciano encarecidamente a los fuegos fatuos, «en adelante voy a enseñaros el camino abriendo el paso. Mas esperamos vuestra preciosa ayuda para franquearnos la puerta del sagrado recinto, por la cual tenemos que entrar esta vez, y que nadie más que vosotros puede abrir». Los fuegos fatuos se inclinaron cortésmente y se quedaron atrás. El anciano avanzó con la lámpara al interior de la caverna, que se abrió delante de él. El joven, casi mecánicamente, le siguió. Silenciosa e insegura, Azucena se mantuvo a cierta distancia detrás de él. La vieja no quería quedarse atrás y alargó su mano para que la luz de la lámpara de su marido pudiera alumbrarla sin sombra alguna. Cerraron entonces los fuegos fatuos el séquito, inclinando una hacia otra las puntas de sus llamas como si conversaran. No habían andado mucho tiempo cuando el cortejo se halló delante de un gran portal de bronce
cuyas hojas estaban cerradas con una cerradura de oro. Al momento, el anciano llamó a los fuegos fatuos, quienes no vacilaron en consumir con sus llamas más punzantes la cerradura. El bronce crujió cuando el portón saltó de pronto y aparecieron en el interior del recinto sagrado las dignas imágenes de los reyes, iluminadas por las luces que atravesaban desde el exterior. Todos y cada uno se inclinaron ante los venerables monarcas y especialmente los fuegos fatuos no escasearon en retorcidas genuflexiones. Después de una pausa, el rey de oro preguntó: ¿De dónde venís? Del mundo, contestó el viejo. ¿A dónde vais?, preguntó el rey de plata. Al mundo, dijo el viejo. ¿Qué queréis de nosotros?, preguntó el rey de bronce. Os queremos acompañar, dijo el viejo. El rey mixto estaba a punto de comenzar a hablar cuando el rey de oro dijo a los fuegos fatuos, quienes se le habían acercado demasiado: «Alejaos de mí, mi oro no es para vuestro paladar». En esto se dirigieron al de plata y se estrecharon a él. Su traje relucía hermoso bajo los destellos dorados. «Vosotros sois bienvenidos», dijo él, «pero yo no os puedo alimentar. Llenaos afuera y traedme vuestra luz». Se alejaron y caminaron en silencio, pasando por donde estaba el rey de cobre, que parecía no haberlos notado, y se dirigieron hacia el rey mixto. «¿Quién dominará el mundo?», exclamó éste con voz tartamudeante. «Quien está a sus pies», contestó el viejo. «Quien está en sus pies», contestó el viejo. «Ese soy yo», dijo el rey mixto. «Eso se manifestará», dijo el viejo, «pues el tiempo ha llegado». La hermosa Azucena se echó al cuello del anciano y lo besó muy cordialmente. «Santo Padre», dijo ella, «1000 veces te agradezco, pues por tercera vez escucho estas palabras eternamente proféticas». Apenas hubo exclamado lo anterior cuando se apoyó más fuertemente en el viejo, pues el piso comenzó a vacilar bajo sus pies. La vieja y el joven se tomaron también el uno al otro. Solo los ágiles fuegos fatuos no se daban cuenta de nada. Se podía sentir claramente que todo el templo se movía como un navío que se alejara suavemente fuera del puerto después de levar anclas. Las profundidades de la tierra parecían abrirse ante él al momento en que cruzaba. No chocó contra nada, ninguna roca se interpuso en su camino. Durante unos instantes pareció caer una lluvia fina. El anciano sostuvo a la hermosa Azucena más fuertemente y le dijo: «Estamos debajo del río y pronto habremos llegado a nuestro destino». No mucho después creyeron estar en calma, pero se equivocaban. El templo se elevaba. Entonces surgió un ruido extraño por encima de sus cabezas. Tablas y vigas
en relación amorfa, comenzaron a oprimir hacia adentro ruidosamente y en dirección a la abertura de la cúpula. Azucena y la anciana saltaron a un lado. El hombre de la lámpara sujetó al mancebo y lo detuvo en su sitio. La pequeña choza del barquero, pues era esta a la que el templo, al elevarse, había separado de la tierra y había acogido, descendió lentamente cubriendo al joven y al viejo. Las mujeres gritaban mientras el templo se sacudía como un navío que chocase insospechadamente contra la costa. Angustiadas, las mujeres erraban bajo el crepúsculo en torno de la choza. La puerta estaba cerrada y nadie escuchaba sus toquidos. Llamaron más fuerte y no fue poco su asombro cuando al final la madera comenzó a resonar. Por la fuerza de la lámpara encerrada, la choza se había convertido desde dentro en plata. No pasó mucho tiempo cuando incluso cambió su figura, pues el noble metal abandonó las eventuales formas de las tablas, de los pilares y de las vigas y se extendió hasta formar un precioso edificio de un refinado trabajo. Había ahora un pequeño y hermoso templo en medio del grande, o más bien un altar digno de un templo. Por una escalera que ascendía desde el interior, el noble mancebo trepó hacia lo alto. El hombre de la lámpara le alumbró y otro que parecía apoyarlo apareció vestido en un traje blanco y corto con un ramo de plata en la mano. Podía inmediatamente reconocerse en él al barquero, el anterior habitante de la choza transformada. La bella Azucena trepó por las escaleras exteriores que conducían del templo hacia el altar, pero aún tenía que mantenerse alejada de su amado. La anciana, cuya mano se había vuelto más pequeña mientras la lámpara se mantuvo oculta, exclamó: ¿Debo finalmente ser infeliz? No hay manera de salvar mi mano con tantos milagros que suceden. Su marido le señaló el portón abierto y le dijo: «Mira, está amaneciendo. Date prisa y báñate en el río». «Vaya consejo», exclamó ella. «Parece que debo ponerme toda negra y desaparecer del todo, pues no he pagado todavía mi deuda». «Ve», dijo el anciano, «y sígueme. Todas las deudas están pagadas». Fue la vieja corriendo y en ese momento la luz del sol naciente apareció en la cúspide de la cúpula. El anciano se colocó entre el joven y la doncella y exclamó en voz alta: «Son tres los que dominan la tierra: la sabiduría, el esplendor y el poder». A la primera palabra se levantó el rey de oro, a la segunda el de plata y a la tercera lentamente se puso en pie el de bronce. Al momento en que el rey mixto se sentó, aturdido de pronto. Quien lo vio no podía apenas contenerse de risa a pesar del solemne momento, pues no se sentaba, ni se acostaba, ni tampoco se apoyaba, sino que se había desplomado como una masa amorfa. Los fuegos fatuos
que hasta entonces se habían ocupado de él se hicieron a un lado. Parecían volver a estar, no obstante su palidez, a la luz matinal, bien alimentados y de buenas llamas. Habían lamido diestramente con sus agudas lenguas las doradas vetas de la colosal imagen. Los irregulares y vacíos espacios que se habían creado permanecieron abiertos durante algún tiempo y la figura se mantuvo en su posición anterior. Pero cuando finalmente las vetas más tiernas fueron también consumidas, la imagen se derrumbó y, por desgracia, precisamente en aquellas partes que se mantienen enteras cuando el hombre se sienta. En cambio, las articulaciones que debían haberse doblado se mantenían firmes. Quien no fuera capaz de reírse tenía que apartar su mirada. La combinación entre forma y masa resultaba repugnante a la vista. El hombre de la lámpara condujo entonces al apuesto joven, aunque con la mirada aún fija durante el deceso del altar, clavada directamente en el rey de bronce. A los pies del poderoso príncipe se hallaba dentro de su funda una espada sobre el piso. El mancebo se la ciñó. La espada en la izquierda, la derecha libre, exclamó el poderoso rey. Entonces caminaron en dirección del rey de plata, quien inclinó su cetro hacia el joven. Este lo tomó con la izquierda, con agradable voz le dijo al rey: «Pastoread las ovejas». Cuando llegaron ante el rey de oro, éste le colocó al joven la corona de encinas con gesto paternal, con el que le daba la bendición, y dijo: «Reconoced lo más elevado». El viejo había observado en todos sus detalles al joven durante esta celebración. Después de ceñirse la espada, elevó su pecho, sus brazos se movieron y sus pies pisaron con más firmeza. Tomando el cetro con la mano, la fuerza parecía suavizarse y volverse más poderosa en virtud de un encanto indescriptible. Pero cuando la corona de encinas engalanó sus rizos, los rasgos del rostro se avivaron, sus ojos brillaron con una indescriptible espiritualidad y la primera palabra en su boca fue: «Azucena». «Querida Azucena», exclamó él al correr a su lado subiendo la escalera de plata, pues ella había observado sus pasos desde el pináculo del altar. «Querida Azucena, ¿qué mejor cosa puede desear un hombre dotado de todo que la inocencia y el callado afecto que tu pecho me ofrece?» «Oh, mi amigo», continuó, dirigiéndose hacia él, viejo y mirando a las 3 imágenes sagradas, «magnífico y seguro es el reino de nuestros padres, pero has olvidado la cuarta fuerza que domina al mundo desde sus orígenes del modo más general y seguro: el poder del amor». Con estas palabras se echó al cuello de la hermosa joven. Había tirado el velo y sus mejillas se coloreaban del más hermoso e imperecedero rubor. Entonces el anciano dijo, sonriente: «El amor no gobierna, pero nos templa, que es mejor». En medio de esta solemnidad, felicidad
y encanto no se habían percatado de que el día había nacido plenamente, y de golpe les impresionaron aquellos objetos totalmente inesperados por entre el portón abierto. Ante una gran plaza rodeada de columnas se hallaba el vestíbulo, en cuyos confines se aprecia un largo y hermoso puente que cruzaba el río sobre innumerables arcos. Estaban amplia y hermosamente instalados en ambos lados para sus viajeros, con pasillos arqueados en los cuales ya se hallaban congregados muchos miles de ellos que cruzaban afanosamente de un lado a otro. El gran camino central se animaba con el paso de rebaños, mulas, jinetes y carros que en ambos lados fluctuaban en corrientes sin estorbarse. Todos parecían admirarse ante la comodidad y el lujo, y el nuevo rey y su esposa estaban encantados con el movimiento y la vida de este gran pueblo, al igual que su mutuo amor así los hacía felices. «Honrad la memoria de la serpiente», dijo el hombre de la lámpara. «Le debéis la vida, tu pueblo le debe el puente por el cual las dos orillas se unen y se vivifican como pueblos. Aquellas resplandecientes gemas que están en el agua, los restos de su cuerpo sacrificado, son los pilares de este hermoso puente. Sobre ellos ella misma se edificó y sola se mantendrá». Quisieron reclamarle la aclaración de este maravilloso secreto cuando 4 hermosas jóvenes entraron en el portón del templo. Por la lira, la sombrilla y el catrecillo podían reconocerse enseguida a las acompañantes de Azucena, pero la cuarta, más bella que las otras 3, era una desconocida que andaba corriendo con ellas a través del templo, bromeando como entre hermanas y subiendo las escaleras de plata. «En el futuro me vas a creer más, querida esposa», dijo el hombre de la lámpara a esta hermosa mujer, «que tú y toda criatura que se baña esta mañana en el río se llene de dicha y prosperidad». La rejuvenecida y embellecida anciana, de cuyas formas no quedaba ni rastro, avanzó con revividos y juveniles brazos al hombre de la lámpara, que recibía complaciente sus caricias. «Si te parezco demasiado viejo», dijo él, sonriendo, «entonces puedes escoger a otro esposo. Desde hoy ningún matrimonio es válido si no se contrae de nuevo». «Es que no sabes», replicó ella, «que tú también te has vuelto más joven. Me alegra si a tus ojos parezco un gallardo mancebo. Yo acepto de nuevo tu mano y viviré con gusto junto a ti durante el siguiente milenio». La reina le dio la bienvenida a su nueva amiga y descendió con ella y sus demás compañeras de juegos, mientras el rey, en medio de los 2 hombres, miraba hacia el puente y contemplaba con atención el vívido gentío de su pueblo. Pero no duró mucho su satisfacción. Advirtió un objeto que durante un momento le provocó disgusto. El gigante, que parecía aún no haberse reincorporado de su siesta matinal,
se tambaleaba a través del puente y causaba allí mismo gran desorden. Como siempre, se había levantado somnoliento pensando en bañarse en la conocida bahía del río. En vez de esta, se encontró con tierra firme y caminó a tientas sobre el ancho empedrado del puente. Si bien entró entre personas y animales de la más torpe manera, era sin embargo ciertamente admirada su presencia por todos sin resentirse nadie de ella. Pero cuando el sol le pegó en los ojos y él levantó las manos para restregárselos, la sombra de sus inmensos puños pasó tan enérgica y torpemente detrás de él que personas y animales se derrumbaron en grandes masas, sufriendo daños y corriendo peligro de ser arrojados al río. El rey, al ver este desaguisado, dirigió su mano instintivamente hacia su espalda, pero se contuvo y miró con tranquilidad primero su cetro, después la lámpara y por último el remo de sus acompañantes. «Adivino tus pensamientos», dijo el hombre de la lámpara, «pero nosotros y nuestras fuerzas somos impotentes contra este débil. Estate tranquilo, está causando daño por última vez y por fortuna se ha apartado de nosotros». Mientras tanto, el gigante se había acercado más, había bajado sus manos admirado por lo que veían sus asombrados ojos. No hizo más daño y boquiabierto entró al vestíbulo. Caminaba hacia la puerta del templo cuando fue atrapado en medio del vestíbulo. Estaba erecto como un colosal e inmenso obelisco de piedra de un bermejo esplendor, y su sombra mostraba las horas hechas en marquetería en forma de un círculo trazado en torno suyo sobre el piso, no con números sino en nobles y simbólicas imágenes.